parte de acá me representa generador. La parte de acá, transformador 1. Y tenemos acá la línea de transmisión. Y acá tenemos el transformador. Luego acá tenemos el motor 5, la carga, ¿no? Entonces hemos visto en la anterior sesión de que hay diferentes tipos de representar una carga. Una carga podemos representar de esta forma. ¿Cuándo representamos de esta forma? ¿Cuál es la razón de representar de esta forma la carga? Cuando se trata de una máquina o un motor, ¿no? Pero si se trata de un conjunto de motores, un conjunto de iluminación, de maquinaria de diferente, una carga mixta, ¿cómo podemos representar? Una carga total, equivalente, ¿no? Un PQ, ¿no? Potencia activa, potencia reactiva, y tenemos todo. En cambio acá estamos representando por sus pérdidas, podemos representar bien por la impedancia o bien por PQ, por su potencia. Hay dos formas, por potencia o por pérdidas internas, ¿no? La impedancia de la máquina. En este caso vamos a representar por su reactante. Entonces ahí tenemos. ¿Qué me dicen a mí? Entonces me dicen que las bases, tengo más o menos 1, 2, 3, 4. 4 barras. Si yo les dijera a ustedes la matriz de admitancia, ¿cuántos elementos va a tener ahí? 4, 4 por 4, 16. ¿Sí? Es la matriz de admitancia. Entonces, si yo quiero aplicar el método de la matriz de admitancia para calcular la corriente, por el voltaje, la ley de Ohm. Entonces puedo yo determinar la matriz de admitancia, conocer la corriente en cada una de las barras. Una metodología, ¿no? Para eso debo conocer el voltaje en cada barra y conocer la corriente en cada barra. Cuando yo digo la corriente en cada barra, ¿qué? Por ejemplo, acá, ¿qué voy a tener? Una corriente I1. Entonces voy a tener un voltaje I1 y acá en este caso voy a tener una admitancia. Y así puedo yo calcular las variables. Una metodología. La otra, más simple cuando se trata de sistemas pequeños, como el que estamos viendo. Acá. Listo. Entonces, convertir a esta red en un sistema por unidad. Ya sabemos cómo convertir. Entonces, para eso tenemos como base el voltaje de 6.6, me dije, en el lado del motor 5, en este lado. Acá, ¿cuántas zonas tenemos ahí? Acá tenemos una zona. Luego, después del transformador, tenemos otra zona y acá tenemos otra. Entonces me dicen que la tensión base en 3 es igual a 6.6 kV. Calculamos entonces la tensión base en 2. La tensión base en 2 va a ser igual a la tensión base en 3 multiplicado por la relación de transformador 2. ¿No? El lado de 1, o perdón, el lado de 2 tiene 7 kV. ¿Sí? 7. El lado de 2 tiene 154. ¿Cuánto
¿cuánto sale esto? 6.6 por 154 entre 100. ¿Está bien esto? ¿No todos? Para llegar a la base del sector 2. ¿Todos tienen claro esto? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto sale? 145.2. Entonces acá tenemos la base en 2. Tensión base en 2 es 145.2 calorías. Listo. Entonces ya tenemos en 2, tenemos en 3. Calculamos de 1. El valor base en 1 va a ser igual al valor base en 2 por la relación de transformación. En el numerador, ¿qué va? 1, ¿no es cierto? 15. Y en el denominador va 154. Esto no se equivoquen, porque hay algunos que no todavía. Entonces, si nos equivocamos, tal vez eso no vale. ¿Cuánto sale ahí? Entonces acá empezamos, ¿no? 145.2 por 15 entre 154. 14. ¿Cómo 14? Ya. Cabe. Ya tenemos ahí los 3. Voltaje. Ya. Acá el voltaje base en 1 sería 14.14, ¿no? Cabe. Listo, ya tenemos ya ahorita actualizado. Entonces, una vez que ya tenemos las nuevas bases en cada sector, procedemos a los cambios de base. Por unidad. El primer sector, a ver, ¿qué tenemos en el primer sector? Me dicen que el generador tiene el X nuevo del generador 0.97. Sí. Generador. 0.97 multiplicado, arriba va la potencia nueva, que es 50. Y abajo va la potencia de placa del equipo que estamos analizando, que es 75. Multiplicado por el voltaje nominal que va arriba, que es 14.4. y el voltaje base nuevo es 14.14. Todo esto al cuadrado. Listo, ¿ven? ¿Qué tenemos ahí? ¿Cuánto vale eso? 0.67 por unidad. Listo. En el transformador 1, ¿qué tenemos ahí? Me dice que tenemos 5.7 ohmios. 5.78. ¿Es porcentaje o es esto por unidad? A ver. Nominal. Esa es la tensión de cortocircuito. Es 5.780, ¿no? 0.7. 5.800 ohmios. ¿Qué tanto? Parece que es mucho. Ya me cansé. Pongamos que sea 5.880.7 ohms. ¿Qué me dice referido al lado del 154? ¿No? Estoy referido al voltaje
Listo, ¿no? Está referido a eso. ¿Qué hacemos para convertirla por unidad? Entonces nosotros tenemos que el xt1 por unidad va a ser igual al valor, al xt1 nominal entre la impedancia base del transformador. ¿No? Entonces, esto sería acá 5780.7 dividido entre sería el 15. el voltaje al cuadrado del transformador. ¿Pero qué voltaje tomamos? El de 154 al cuadrado, dividido entre la potencia del transformador, que es 80. O sea, aquí no estamos viendo nada del sector, sino del equipo nada. Y con eso tenemos el valor por unidad. A ver, ¿cuánto sale? ¿Cuánto? 19 o 2500. 19.49. A ver, vamos a ver. Entonces tenemos 5780.7 entre 19.5 más o menos, ¿no? Por unidad. Que tiene una gran impedancia. Las pérdidas bien grandes. De esa forma. Listo. De ahí que tenemos. Entonces el valor nuevo ya sería de P1. Sería 19.5 por la potencia nueva que vale 50 entre la potencia del transformador que vale 80 multiplicado por la relación. Podemos tomar el lado de alta o el lado de baja, cualquiera de los dos. Pongamos que tomemos 154, que es en el lado sector 2, que es 145 el nuevo, ¿no? Punto 2, todo esto al cuadrado. Y ahí tenemos el nuevo valor actualizado. Entonces acá tenemos que esto vale 0.67. ¿Y acá cuánto sale esto? ¿70? Listo. Entonces acá tenemos que vale J 3.70 por unidad. Muy bien, ya estamos entonces en el transformador 2, pasamos al lado de la línea de transmisión. Ustedes se dan cuenta, la línea de transmisión tiene una resistencia y tiene una reactancia. Entonces ahí me están dando por longitud. ¿Me dan longitud o no? El 109.3 arriba. A ver, No. la longitud, ahí también hay otro. 109.3 kilómetros de eso, ¿no? No, kilovoltios dice. Pero ahí no, eso está mal. Dice es igual a 109.3 kilovoltios. La L es esa. Esa es la longitud. Ya, entonces ahí tenemos que multiplicar por 109.3. Vamos a poner que es kilómetros. Entonces, en la línea de transmisión. Yo puedo borrar ya esta parte. Anoten ahí para acá.
X nuevo del transformador 1. Claro, porque este es lo que hemos calculado es el de placa. En unidad. O sea, nos dan el dato en valor nominal, lo convertimos a por unidad y de ahí actualizamos en la nueva. Ingeniero, disculpe, por ejemplo, cuando no dan la reactancia de un transformador generador, ¿cómo se hace para calcular eso? Cuando no dan la reactancia del transformador, ¿dónde lo podemos obtener? En catálogos de fabricantes. O sea, vamos al catálogo. ¿Quiénes fabrican transformadores? Promesa, Esli, a nivel nacional. Entonces ellos generalmente publican sus características de los equipos que ellos fabrican. Y ahí indica voltaje en el primario, voltaje en el secundario, la potencia. Y la potencia de cortocircuito que representa las pérdidas. Y ahí lo y en las placas de los equipos también. Ahí están. Impedancia de cortocircuito o tensión de cortocircuito, se compara. Es C también. Y eso Es por se podría considerar para calcularlo y convertirlo en una reactancia. Y claro, dependiendo del tipo de datos que tengamos en placas, si de repente tenemos un valor nominal, como en este caso, hay que convertirlo en valor porcentual. O sea, por ejemplo, si ahí no hubiera inmundos, hubiera un porcentaje Directo, ya, solamente hacemos el cambio. Villa, también trabaja. Dependiendo de dónde estemos nosotros, qué unidad se trabaja, puede ser ohmios. Generalmente el general es ohmios por longitud. Puede ser millas, puede ser, ¿no?, centímetros, metros, kilómetros. Estados Unidos, por ejemplo, ustedes agarran un libro de milla. A ver, por ejemplo, para hallar la nueva alcance ahí en XG, se multiplica el voltaje que veo ahí es el base sobre el nuevo. ¿Acá? No, arriba en la fracción, ajá, es el base sobre el nuevo. ¿En esta? Sí. En esta, por ejemplo, abajo va el dato de placa de la potencia y acá en el voltaje va el de placa del equipo nominal. Entre los El generador, por ejemplo, ¿cuál es su nominal? 14 va en el numerador. Y en la nueva base, es 14. Igual también acá. El nuevo, el de placa y el nuevo. Placa nueva. Y acá, por ejemplo, placa nueva. En lo que es voltaje general. Potencia nuevo, placa. Voltaje, placa nuevo. Inversa. Listo, ya copiamos, ¿no? Para ir borrando. Entonces ahora vamos a convertir en la línea de transmisión. Entonces, ¿qué tenemos en la línea de transmisión? En la línea de transmisión tenemos que la impedancia es 0.0428 más oculta 0.322. Está en ohmios por kilómetro. Queremos hallar el valor nominal, multiplicamos por la longitud de la línea de transmisión. En este caso vamos a suponer que es 109.3 kilómetros. Entonces tenemos 109.3 kilómetros.
4.6, ¿no es cierto? 4.67. 4.67 más 4, 25, 19. ¿Sí? ¿Seguro? 19. ¿Qué calcula? Calculadora. A ver, ustedes verifiquen esto. ¿Es 31, 15, 19 o 74? 35, 19. 19. Sí, 35, 19. Ya, entonces acá ya tenemos en ohmios, ¿no? Entonces, esta impedancia está en valor nominal. ¿Qué debemos hacer para convertirlo en valores unitarios? Entonces sería la impedancia nominal entre la impedancia base. La impedancia nominal es la que tenemos acá, 4.67 más J 35.19 dividido entre la impedancia base del sector donde está la línea. Entonces acá tenemos que va a ser igual al voltaje al cuadrado, 145. que es 145.2 al cuadrado, y acá, esto que están viendo, pasamos arriba a multiplicar por 50, ¿no? Entonces, acá vamos a tener un factor 4.67 por 50 entre esto, ¿no? Después tenemos 35.19 por 50 entre este valor. ¿Bien? Entonces acá tenemos 4.67 por 50 entre 145.2 al cuadrado, que va a ser igual a 0.0.01 joule. ¿Está bien? Más J 35.19 multiplicado por 50 entre 145.2 al cuadrado. 0.083. Esto ya por unidad. ¿Se entendió esta parte, no? Se entendió. ¿Sí? Acá tenemos 0.011 más J 0.080. Uy. Hay que tener en cuenta que si queremos trabajar en el valor por unidad, todos deben estar actualizados a la nueva base en por unidad. ¿Ya? Entonces acá tenemos en la barra 3 una carga. Entonces, en la carga tenemos que es 60 con un ángulo de 25.84. Este es valor MVA nominal. Si lo dividimos entre su base, que es 80, vamos a tener el valor unitario. 0.75 sería, ¿no? Entonces acá tenemos 0.75 con un ángulo de 25.84. Esta es la carga en el bus 3. Entonces acá ya tenemos el valor por unidad. Acá tenemos 0.75 con un ángulo de 28.25, ¿no? 84. Listo. Y borramos esto. Listo, ahí tenemos el valor por unidad, ¿no? Entonces ya estamos en la barra 3. Ahora nos faltaría el transformador 2. En el transformador 2, ¿qué tenemos? 0.05
Ahí ya me dan el valor porcentual, ahí no hay problema. Ya está en por unidad, 0.05 multiplicado por la potencia nueva que es 50 entre la potencia del transformador que es 10. 10. Podemos utilizar 7 voltios, el de plata, y en el sector 3 tiene 6.6. Acá, la potencia base de 50 es acá. Acá, 60 entre 50, que es la base. Había un error mío. O sea, 60 entre 50, 1.2. Acá sería 1.2, ¿eh? 1.2. O sea, la potencia nominal entre potencia base. ¿Por qué lo hacen 60-50? Potencia nominal. Dice que es nominal entre la base, ¿no? Pero este es el valor nominal sí, entre la base. que tenemos acá, ¿no? 60. Este es el valor nominal 60. Entre su base, que es 50, es 1.2. El ángulo se mantiene. Claro, este es el valor nominal. Si queremos trabajar en por unidad, hay que dividirlo entre su base. Usted quiere llevar se tiene que llevar lo que es. Claro, para que todos estén por unidad. Por unidad. Todos tienen que estar en por unidad, sí. Entonces el valor, para calcular el valor por unidad, ¿qué hacemos? El valor nominal entre su valor base. Transformador, ¿cuánto sale esto? 0.28. Listo. ¿Está bien esto o no? ¿Sí? Entonces acá tenemos J 0.281. Muy bien, estamos ya en transformador 2. Vamos al generador, al motor 5. El X nuevo del motor sería igual a 0.8 por 50, que es y entre 10, ¿sí? Multiplicado por 6.6 entre 6.6, que es la base. 5 por 8, 40, ¿no? 4. 0.4. 4. Sería 4 por unidad, ¿no? Entonces acá tendríamos J 4. Listo, hasta ahí ya tenemos todo nuestro diagrama ya convertido a por unidad. Todo está en serie. ¿Ya? Y ya podemos trabajar como si fuera un circuito en seriado, todo está en serie. Ya nos olvidamos de la relación de transformación, nos olvidamos si es trifásico, si es monofásico, ya nos olvidamos. ¿Ya? Y quisiera una pregunta, si pudiera, digamos, De inversión. Claro, sería 1 entre 0.77, 1 entre 2 a 3, que sería la distancia. Entonces, este diagrama es de impedancia, ¿cierto? Por unidad. Si queremos el diagrama de admitancias, invertir nada más cada parámetro. Listo, hasta ahí ya llegamos a la primera parte, ¿no? Ya tenemos el diagrama, la representación en por unidad de este sistema. Ahora ya
viene la segunda etapa de análisis. Siguiente, 6.6. La placa se considera El dato que tenemos, pues. Este es el dato de placa. el transformador 2. ¿Transformador 2? Ah, el del transformador 2, el 7, el nominal. ¿Cómo considera el segundo? Lo puedo considerar acá 7 entre 6.6, que es el transformador 2. ¿Secundario tomaría? Claro, el valor nominal del transformador. Si tomo el lado de voltaje bajo, estoy tomando el sector 3. ¿Sí? El nominal es 7 en el transformador y en el sector 3, ¿cuál es la base? Sí, pues, si tomo en el lado del sector 2, mi nominal es 154. Sí. ¿Y el nuevo cuánto sería? 145. Y tomo al lado izquierdo y tomo al lado derecho. Pero primero como también el lado del transformador 3. No, puedo tomar, un transformador tiene dos lados. Sí. Entonces, para convertirla por unidad, puedo tomar como referencia el lado de baja o puedo tomar como referencia el lado de alta. Si tomo el de alta, tengo que relacionarlo con la base de la alta. Si tomo el de baja, con la base de la baja. ¿Ya? ¿Preguntas? En la carga dice la Z nominal y la Z base. Y la Z base no sería con respecto a la zona, no sería el 145. No, es que la carga acá me está dando ya. ¿Qué tipo de carga? No, con respecto La carga. a la carga que está en la barra 3. La barra 3, este es el valor nominal. Ya, el Z no sería con respecto a la zona, A la zona, claro. ya no sería el 145.2 al cuadrado entre 50. ¿Y dónde está el de la? En la tabla. Ah, pero esa es potencia, pues. Ese no es impedancia. ¿No trabaja lo mismo? No, ese es ZMBA. Hay que tener cuidado. ¿Qué tipo de datos es? ¿Potencia o impedancia? Potencia. Entonces, potencia con potencia. Si fuera impedancia, sí tendremos impedancia con impedancia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la potencia base en el sector 2? 50. 50. Y en la potencia en el sector 1, 50. O sea, es igual en todas las zonas. ¿Ya? Potencia con potencia estamos así relacionando, ¿ya? Bien. También está fácil, ¿no? Va a tener un COFI 0.8 en adelante. Positivo. A voltaje nominal. ¿Cuál es el voltaje nominal del motor? 60 cargos. 6.6. En consecuencia, ¿cuánto vale el voltaje en 4? Por unidad. 6.6 entre 6.6. 1. Entonces, el voltaje en 4 vale 1 con un ángulo de 0 grados como punto de referencia. Eso ahí tiene que irse el voltaje que nos dan el que tenemos de anterior de 4. Voltaje nominal entre voltaje base. Para hallar el voltaje. Como coinciden en su Ese es de la barra 4. Eso es lo que me está diciendo el problema. A voltaje nominal. Cuando me dicen voltaje nominal es en los bornes de la máquina. ahí está en nominal. Ah, ¿ya está? ¿Uno qué valor es? Por unidad. Por unidad. Nominal sería 6.6. El voltaje nominal del motor, ¿cuánto es? 6.6. Entre el voltaje base es 6.6. ¿Ya? Entonces, pero eso te lo dieron en la barra. Ya tenemos el dato entonces en la barra. Claro, ahí lo dan en voltaje también. Por unidad.
es por unidad, uno cero. Claro, este es por unidad ya por. La barra 4. O si lo manda el motor. O sea, ya a partir de acá ya debemos trabajar en todos en por unidad. Todos debemos buscar ya cualquier dato adicional que por unidad. Ya, porque ya trabajamos en unidad, ya no trabajamos en valor. Aquí, por ejemplo, me dan el valor nominal del motor, pero yo tengo un diagrama por unidad. Entonces, para poderlos involucrar, hay que convertirlo por unidad. Por eso es que hacemos, ¿no? Valor nominal del motor es 6.0. Y el valor, este es su valor base, donde está el motor, que es el que da en el borne 4. 6.6 también. Claro, el 6.6 es el 6.6 a 1. Es datos de placa. ¿Ya? Es condición también del problema que estamos solucionando. Diciendo la carga demandada en la barra 3 de 60, 2584, MVA calcule la potencia compleja, o sea, activa y reactiva que aporta el generador en la barra 1. Entonces acá nos piden calcular esta potencia del generador. ¿Qué potencia está entregando? Y su corriente de la línea en amperes correspondiente en la fase C. Entonces, y la corriente eje. ¿Qué corriente está entregando el generador y qué potencia entrega? Entonces, acá teóricamente este generador tiene que entregar esta potencia más esta potencia, ¿no? Entonces, primeramente tenemos entre 1 y 4. ¿Qué tenemos? Esta corriente IM, ¿cuánto vale? Si queremos hallar la corriente en este punto, la corriente del generador, ¿no? Esta es la corriente del generador que va a llegar acá, va a ser igual a esta corriente de la carga 1 más esta corriente del motor, ¿o no? O sea, IG es igual a IC1 más I del motor. Ahí aplicamos. ¿Qué aplicamos acá? ¿Qué he dicho? ¿No? La suma que la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Sí, sobre todo aplicamos ¿sabemos calcular las corrientes? Sencillo. ¿Cuánto vale la corriente en el motor? Corriente en el motor, ¿a qué es igual? A la potencia entre el voltaje conjugado. ¿Sí? ¿Está bien o no? Sí. 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 Entonces, la potencia que es igual. Sí, pero ¿qué debemos hacer con esta carga? Por unidad. Entonces acá tenemos que convertir a S del motor en por unidad. ¿A qué sería igual? A 8 entre 50 con un ángulo de ¿cuánto? A ver. 8 MVA. Ah, el coseno. 36, 87, ¿no? El 8 MVA. ¿Dónde está el 8 MVA? 36, 87 grados. ¿Está bien o no? Compleja de 8. Pero ahí dice 10 MVA y 8 porque es el perro. No. Es una condición ya después. La condición del problema. O sea, su nominal es 10, pero ¿qué pasa cuando está trabajando con 8? O sea, tiene una eficiencia, una pérdida. ¿Está bien esto o no? 0,16. ¿Quién nos objeto este resultado? ¿O estábamos conformes todos?
¿Todo correcto? ¿Sí? Y si yo le digo que está mal, está mal. ¿Qué me dice a mí la condición de la carga? En adelanto. Y cuando está en adelanto, ¿cómo es el ángulo? Negativo. Acá sería negativo. ¿Ya? La potencia. Si fuera inductivo en adelanto o en atraso, Positivo. positivo. ¿No es al revés? A eso hay que tener cuidado. La potencia para la potencia, ¿ya? Ya la corriente también es inductiva. Entonces esto hay que tener. ¿Qué pasa si nosotros consideramos positivo? La resultada ya no va. Cambia todo. Listo, entonces ¿cuánto sería la potencia? El motor 8 entre 50. 0.16, ¿no es cierto? 0.16 dando menos 36.87. Entonces acá tendríamos esta potencia vale 0.16 como uno de menos 36.87. Listo. ¿Anotaron eso? Perfecto. Como dice el adelanto, pero es una potencia capacitiva. Carga. La carga es capacitiva. Y cuando dicen atrás es Inductiva. Y todo eso es solamente para la potencia. Al revés. Listo. ¿Es un negativo es por lo que está en conjugada? No, la conjugada porque es. Ingeniero, disculpe, la conjugada es por la fórmula. La fórmula general es de la potencia es igual a voltaje por la conjugada de la corriente. Esa es la fórmula. Ahí es por la fórmula. Cierto, En por unidad necesitamos poner el raíz de 3. por unidad ya no necesitamos raíz de 3. Nos olvidamos de raíz de 3. Si fuera en nominal, ahí sí. Ya hay que tener cuidado. Pero ahí el voltaje sería el voltaje del sector 3. El voltaje, el voltaje del motor. El motor. Claro, es 1. Es en los bordes del motor. En los bordes del motor. Haz de cuenta que este es el enchufe, toma corriente. Y aquí conectamos nuestro motor. Entonces me dicen que el motor trabaja a su voltaje nominal. El voltaje nominal es 6.6. Pero como estamos trabajando en por unidad, a ese nominal tenemos que convertirlo a unidad.
lo divides en nominal entre la base del sector donde está el motor y yo tengo este valor. Bien, a ver, continuamos. Hay algo de SG. Listo, entonces acá vamos a tener que la corriente del motor reemplazamos, ¿no? Sería 0.16 con un ángulo de menos 36.80 entre el voltaje 1 con un ángulo de 0 grados. Entonces comienza la corriente 0.16 menos 36.80, pero esta es la conjugada, entonces yo quiero usar corriente que sería igual a 0.16 con un ángulo de más, ¿no? Le cambiamos el signo al ángulo nada más, 80. Esta sería la corriente en el motor. Ahora, si yo quiero calcular la corriente en la carga 1, ¿qué debo conocer? Entonces, en la corriente yo tengo acá la potencia. ¿Qué necesitamos? El voltaje. Tendríamos que conocer acá el voltaje 3 abajo, ¿no? Entonces en la carga C1. Entonces tenemos que calcular el voltaje 3. Ese voltaje 3 ¿a qué sería igual? Entonces el voltaje 3 sería igual al voltaje entre 3 y 4 más el voltaje en 4, ¿no? Ya, el voltaje en 3 es todo esto, ¿no? Entre el punto y neutro. Pero este voltaje a su vez es esta partecita que es 3 y 4 más la parte de acá. O sea, de 3 a 4. ¿Cuánto vale el voltaje de 3 a 4? El voltaje de 3 a 4, ¿a qué es igual? J0.281, que es la impedancia multiplicado por su corriente, por 0.16 con un ángulo de 36.87, más 1 con 0 grados. ¿Sí? ¿Todos o no? Sí. Es lo que estoy aplicando acá. Es la suma de este voltaje más este voltaje. Aunque es igual el voltaje acá. Sería igual a esta impedancia J0.281 por la corriente. ¿Qué corriente pasa por acá? Igual a esta, ¿no? Están en serie. Por la corriente I, que es igual a 0.16. 0.16 es el IM, ¿no? El IM. Entonces ese sería el voltaje. Entre este punto. Entonces la sumatoria de este voltaje más este voltaje me da el 3. En este caso, para ver el voltaje en la barra 3. En la barra 3. Que necesitamos para calcular la corriente IC2. Nosotros solamente serían atrás del motor nada más. La negativa es el motor. El ángulo, No, el ángulo es. Esta IM depende de la característica del motor, nada más. Pero como está en serie toda esa misma corriente, es válido en todo este tramo, ¿no? Todo está en serie. ¿Y si sería el voltaje en la barra 2? El voltaje en la barra 2 sería esta corriente por el voltaje en 2. Ahora, el voltaje 2 sería este voltaje de 2 a 3 más el voltaje en 3. O sea, de este punto a este punto.
O sea, esto está ahí multiplicado Claro. por la corriente. Si me piden calcular el voltaje, entonces este punto entre este punto, ¿no? O bien también este punto y este punto, ¿no? ¿Ya? Y ahí se tomaría ingeniero esa impedancia de arriba. Cambio todo eso, solamente por ahí. O sea, la impedancia equivalente entre 2 y 4, ¿cuál sería? La sumatoria de todas las impedancias. Eso multiplicado por la corriente. ¿No? Por el multiplicado por la corriente, es otra calle de voltaje. Se considera el ángulo negativo y 36,87 sobre 0,16 ángulo negativo. ¿Cuál me ¿Ahí está? Sí. No, acá este es el ángulo de la corriente, que es esta. ¿Qué hay más? Más, Negativo, no, este no hay que confundirlo, esta es la potencia. ¿Cuál? Esta es potencia. Es otra cosa. Esta es la potencia equivalente de esto. Como ahora no voy a confundir. Este es otra cosa, este está acá. Que no se confunda. Este es de esta. ¿Ya? Entonces, desarrollamos esto. ¿Cuánto espacio tiene? 258. Acá sería igual, entonces. Este J281, ¿a qué es igual? Sería igual a 0.281 con un ángulo de 90 grados. Bueno, esto lo multiplicamos por 0.16 con un ángulo de 36.87 más 1. Entonces acá cuando tengamos dos números en forma polar, multiplicamos los módulos, sería 0.281 por 0.16. 0.044. Por punto 16, 0.40, 0.0, ¿no? 00. Acá vamos a tener 0.0449, algo así. ¿Ya? 9, ese sería el valor. Y el ángulo se suma, ¿no? 96 más 36.90, perdón, más 36.87. 128. 126.87. 126.87 más 1. ¿Sí? Ya lo reducimos a eso. Ahora acá tenemos un número polar y un número real. Entonces para sumar convertimos este valor en rectangular. Entonces ahí sería 0.0449 por el coseno 126.87. Negativo, ¿sabes? ¿Ya? Bueno, eso es muy importante. Entonces acá tenemos menos 0.0269 0.0049 por el seno de 126.87. 0.035. Sería más 0.0392. Bueno, más 1, ¿no? ¿Qué? Más 1. Entonces acá tenemos 1 menos esto, menos 0.0269, 0.97. 0.97.3 más J, 0.00392. Eso es polar, a ver. Sería 0.973 al cuadrado más 0.00392 al cuadrado. Sale 0.973. Sí, 0.973. Un ángulo de algo cuya tangente sería igual a 0.0392
entre punto 973. 0.23, ¿no? Listo, ahí tenemos ya la corriente o el voltaje en 3. ¿No? Tenemos ahí el voltaje en 3. Este es el valor por unidad. Tenemos módulos y tenemos ángulos. Este es el dato que necesitamos. Y si yo les dijera a ustedes cuál es el valor nominal en la barra 3, ¿cómo lo calcularía? Sería este valor por unidad por la base. ¿En qué sector está la barra 3? La barra 3 está en el sector de 154 kb. Y en ese sector, ¿cuál es la base? 145 puntos. Si multiplicamos 145.2 por 0.93, ¿cuánto sale? Es 2 veces el 0.973 por 145.2, ¿no? 141 sería un KB, ¿ya? 141. Valor nominal. Este es por unidad. Y así podemos ir calculando la variable en cada una de las barras. Bien, entonces como vamos a continuar trabajando por unidad, porque ahorita todo está en por unidad. Ya tenemos el voltaje en 3. Entonces, aquí es igual la corriente en la carga 1. Nosotros tenemos que la potencia es igual a voltaje por la conjugada de la corriente. En este caso despejamos, sería S C1 entre el voltaje. ¿Cuánto vale S? 1.2 por unidad. Entre 25, 25, ¿no? 84 grados entre el voltaje que vale 0.973 con un ángulo de 0.231. Ya tenemos la corriente en la carga 1. Sería acá 1.2 entre 0.973, 1.23. 1.23 con un ángulo, este ángulo que está en el denominador pasa al numerador con signo cambiado. Claro, entonces restamos, sería 25.84 menos 0.231. 25.64, ¿no? 25.64. Esa sería nuestra corriente. Miren qué tanto tiempo tenemos que ocupar cuando se hace manualmente, ¿no? Que de nuevo estamos aplicando de lo que ya conocemos, a ver, que de los temas que hemos llevado en la universidad del primer ciclo hasta ahora. ¿Qué de nuevo hay ahí? Lo único es la conjugada. Tampoco. Circuitos eléctricos han llevado a estos. Pasores sí, pero un poquito. Pero los pasores que no han analizado, sea circuito con RLC. Sí, pero. Ese es un complejo. Claro, el circuitos eléctricos. Pero
Así no, pues. Este es un circuito eléctrico. Sí. Eso es lo que estamos analizando, nada más. O sea, de esto hay que convertir a esto, listo. Lo único no sería la conversión, nada más. La interpretación. El resto, y después interpretar los resultados para llevarlos a los valores nominales. Nada más, el resto es lo mismo. ¿Por qué no hacemos un 8? Mucho. Un 6. Claro, ok. La potencia no sé. Ya, como esto es la conjugada, entonces acá cambiaría esto, ¿no? El valor real, el valor nominal. 3 y 4. O sea, la conjugada es positivo. El valor si la conjugada y bien. Cambiamos el signo. Yo no sé el 1.2. 2. 1.2. No, a la corriente que va a tomar La potencia, ¿dónde está la potencia? Ah, ya lo vi. La fórmula es voltaje 3 y 4 más 4. Más voltaje 4. este de acá. Sí. El voltaje entre el punto 3 y 4, este punto y este punto, más el voltaje en esta barra 4. 28, ah, sí, de la recta la convertida en polar. Sí. Entonces ahí tenemos ya la corriente. ¿Podemos calcular la corriente que sale del generador? Que sería igual, la corriente que sale del generador va a ser igual a la corriente que pasa por esta carga 1, que vale 1.23, un ángulo de menos 25.74, más la corriente No, que ya pasa lo hizo uno. por el circuito 2 de la del motor. O sea, solo hay una carga. La del. La carga, el del motor ya lo he hecho. Va, allá. Ajá. Es del motor. Sí. Esta es la Y para corriente que que salga sale del general, generador. Entonces acá tenemos la suma de dos números polares. Para sumar, es mejor pasar a rectangular. ¿Cómo pasamos a rectangular? Primero el módulo por el coseno. Y el número imaginario sería el módulo por el seno. Y tengo un calcular. Listo. Entonces acá tendríamos 1.23 por seno de menos 25.64. Esa sería la parte real. Coseno no es coseno. Seno. Y acá tenemos la parte completa, imaginaria, perdón. Sería 1.23 por el seno de menos 25.64. Esto sería 1.23 menos 25.64. Es el valor del primer término. Segundo sería 0.16, 36.87. Polar, rectangular. ¿Ya? Sería acá 0.16 por el coseno de 36.87 más J 0.16 por el seno de 36.86. Polar, rectangular. Entonces, solucionamos esa relación. 1.23 por el coseno 25.4 negativo. Acá sería, en el primer caso, 1.11, ¿no? 1.11 y 1.23 por el seno de 25.4 menos ¿cómo está? 0.53. Este es rectangular
y polar del primer número. Y el segundo número, punto 16 por el coseno de 36.87, 0.128 más J 0.16 por el seno de 36.87, 0.096. Entonces tenemos esto, nos reemplazamos acá. Tenemos acá el primer número que es 1.11 menos J 0.53 y el segundo número sería más 0.128 más J 0.096. Número real con número real. 1.1 más 5.28. Tendríamos acá 1.238. Número imaginario con número imaginario, ¿no? Más menos. Menos 0.43. Menos 0.53 más 0.096. Tendría menos J 0.434. ¿El valor? Espectacular. A ver, para calcular el polar. Como ángulo de punto 4 negativo menos 19, ¿no? Claro. 19. Tenemos la corriente en el generador. Para poder añadir los voltajes en las barras, añadir las corrientes para luego Si nosotros queremos calcular la corriente, el voltaje, la potencia que entrega el generador, debemos conocer el voltaje en la barra 1. ¿Ya? Debemos conocer el voltaje en la barra 1. Ya tenemos la corriente. Ahora podemos calcular el voltaje en la barra 1. ¿Cuánto vale el voltaje en la barra 1? A ver. para la barra 1 sería importante la barra 1, la barra 4 tendría que probar después. El voltaje en 1 sería el voltaje que hay del 1 al 3. Del 1 al 3 más el voltaje 3, ¿o no? Listo, ¿no? Allá no es. Ya tengo el voltaje 3 ya atrás. Porque el voltaje 3 involucra todo lo que hay. Bueno, involucra ahí. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje entre 1 y 3? Esta corriente IG que hemos calculado por la impedancia de la línea. ¿Ya anotaron hasta acá o no? No tengo que ver para borrar. Hubo un cambio. 0.00392. No me va a contar la pregunta. Te equivocas ahí. Ya voy a hacer la pregunta. 359. Listo. Ya, listo.
para allá de voltaje que te digo. 0,973, igual está. El ángulo es el ángulo. No cambia, profe. Marco cuya tangente. Sale 2.11. No son. Es 2.11. ¿Dónde hemos utilizado esto? Acá, ¿no? Tiene que quedar 23. Acá sería 2.11. ¿Listo? Ahora sería 25.84 menos 2.11. 23.73 sería. Sí. Menos 23. Ahora 3.73 grados. Ahora visto acá tendríamos 23. Pero sumatoria tiene una 73. Tenemos 23. 23. Y acá 23. Entonces acá cambiamos 1.23 por 23.75. Tenemos acá 1.12. ¿Tú, Belgi, cómo crees que se va a sacar el voltaje 1.3? El voltaje del generador, no, la corriente generador de la impedancia igual. Acá tendríamos ¿Del transformador? ¿O de La línea. Por eso, la línea sí. Pero es de 2 a 3 nomás, la línea. 13. No sé, así es. Me faltaría el del 1 a 2. Yo opino que se debería sumar esos dos. La impedancia por unidad del transformador y de la línea. Y de ahí se sacaría, se multiplicaría por la corriente. 1.31.8 Es menos 17,63. ¿Cómo lo hacemos? es que es ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? solo la impedancia de 0,281 por... No, sí, ¿dónde está eso? Abajo, por la corriente, abajo, la penúltima fila. Ya pedí la corriente del generador y involucra todo así. Menos 17. Claro, pero 39. es de hecho de 3 a 4, La pues. corriente del generador ya viene unido de PI. O sea, la corriente del generador representa la corriente de un Listo, entonces es la corriente del generador. y para el tramo de 2 a 3 ya. Acá ya está. Yo creo que se va a sumar, mira, se va a sumar la impedancia del transformador y la impedancia ¿Cuál es del... tu celular? ¿Tiene la clase o tiene el celular? Y se multiplica por la corriente que está ahí, supongo. Ahí el voltaje se suma de 1 a 3. Listo, entonces ya tenemos ahí 3 sería igual En una hora. del punto 1 al punto 3. ¿Qué tenemos? Tenemos una impedancia, que obtener la impedancia equivalente. O sea, la impedancia entre 1 y 3 para calcular el voltaje. Sería igual a esta impedancia o a esta reactancia, que es J 1.3 Más 0,011. 13.0 0,011 más J 0,088 más 83. J 0.083. Es la impedancia entre 1 y 3. ¿Ves? ¿Qué va a aumentar? Acá, Yo sumo las impedancias. acá es 0.011 o 0.011. 0,011. ¿Así está bien? Sí, sí, sí. Ah, ya. Yo estaba mirando por eso. Ah, sí.
sumar. el valor real Se multiplica por la 0,11 corriente. se suman los que tienen J, los números imaginarios. Se multiplica la corriente y ese 13.7 voltaje más suma 0,83, ¿no? 1378. suma al voltaje 3. 13, El voltaje 3 es de forma rectangular, a ver. La cargador no. Eso se divide entre la potencia. no se multiplica por la corriente. ¿Se multiplica? Por la corriente. Aunque también se podría hacer con la potencia. Pero para la potencia tienes que ya voltear por unidad de esa barra. 89,95. ¿No? Tenemos la impedancia en forma rectangular y forma polar. Por la corriente. Listo. Tenemos la impedancia y tenemos corriente. Podemos calcular el voltaje. El voltaje en V3 sería la impedancia en V por la corriente. Es lo que va a hacer ahorita, la impedancia por la corriente. Ahí solo está sumando lo que es la reactancia del transformador y la de la línea. 0,281 multiplicado por la corriente. por la corriente. Ahí recién está haciendo. Menos 17,39. Hacemos esta operación. 13,70. Y esto lo va a sumar al voltaje 3. Luego el voltaje. El 3. 3 más 3. 18, 16. Esto parece algo irreal, este impedancia que hemos calculado, ese dato. No es lógico. No es lógico, porque me sale 18 puntos y tanto el voltaje, sea por el nominal CO2, un voltaje nominal. Sí, parece que ha habido error ahí en ese dato, pero el procedimiento es el mismo. ¿Ya? No, o sea, lo que cambia es el valor nada más. Si así dijera en los exámenes, Sino que no tiene lógica el resultado. si así dijera en los exámenes, Demasiado. 20 veces más. Pero si yo no conozco, decir lógico. Porque acá que calculamos, ¿cuánto sale el total? Mucho depende de las pérdidas del equipo. Pero si ahora como tiene una pérdida muy grande, claro, eso está Pero no sé cómo explicar. o sea, los equipos no deben tener muchas pérdidas. No voy a demandar más. Y viene el problema de los voltajes. Entonces acá que tenemos, ¿cuánto sale esto? 18, 16, como uno de 72. Listo. Entonces ya tenemos voltaje y tenemos corriente. La potencia que sería igual a B por vale, el voltaje vale 18.16 por 72.56 multiplicado por la conjugada de esta corriente. ¿Dónde está ahí qué? 1.3. ¿para qué? Se llama el voltaje 3. El voltaje en 1 sería igual al voltaje 3 que hemos calculado. 18.16 con un ángulo de 72.56 más el voltaje 3. 0.97, ¿no? Por hoy día se ha presentado todo el informe. Por hoy día se ha presentado todo el informe.
creo. Resolvemos eso y A las 2 de la mañana le envió las últimas partes, creo. ¿cuánto sale? Lo que no le entiendo mucho, no sé lo que pide. Zona 1, zona 2, dice. Me quería llegar temprano, a ver si tú no llegas temprano. B1 cuánto sale, a ver, calcule. Miren el resultado ahí para poner. Profesor, abajo dice 1 por 318 o 1.318. Acá es 1.318. ¿Cómo se le informe de acá? ¿Cómo se le informe de acá? Arriba, por acá. ¿No firmamos asistencia? Cruz Ocas tampoco, no viene. Acosta Montero, no viene. Flores Cusco, Ese delegado. Gutiérrez Espinosa, Indalecio, Laguna Ávila, Molina. Me salió un trabajo lejos fuera de Trujillo, pero ya está llegando ya. Por la segunda vez. ¿Hoy día llega o cuándo llega? El día la segunda me ha dicho, pero. Tirado. Ya. ¿Yo por qué estoy grabando eso? Ahí está. Esa es la potencia, ¿no? Tenemos ahí 18.49 por 4.37, ¿no? ¿De cuál? ¿La clase de acá? No sé. No he visto. Así sería. Claro, para poder medir la potencia. Así sería, ¿no? Entonces acá, ¿qué tenemos? La potencia activa y la potencia reactiva. Claro. Es lo que nos pide. Potencia activa, potencia reactiva. Una consulta, es decir, Pero vale. Entonces esto está bien.
potencia reactiva. ¿Qué significa esto? Que la carga de este sistema eléctrico es capacitivo o es inductivo. La carga Es inductivo. capacitivo, mucha reactancia, ¿no? La reactancia es mucho mayor que la activa. También se dice así. ¿Ya? Por eso es que ¿cuál es la causa? La pérdida de ese transformador. Pero no se dice que ¿Ya? Entonces acá que tenemos, si queremos hallar este valor por unidad, queremos calcular el valor nominal, multiplicamos 1.23 1 por 50 más J 24.34 por 50, ¿no? Por la base. ¿por qué la potencia? Lo de la potencia base. O sea, valor por unidad por base le sale el valor nominal. Entonces tendríamos acá 61.55 MW y 24.34 por 50, ¿no? Tendría acá más cuota 1207 megavatios. Y si ustedes simulan, por ejemplo, así como esto, con estos datos, si hacen la simulación, hemos visto que en PowerWord hay la flechita que me da la dirección de la carga. ¿Sí? ¿Cómo sería la flechita? ¿Saliendo o entrando? Entrando. ¿Ya? La reactiva hidráulica. Se está consumiendo. Influye mucho la característica de los elementos. Por 50. Para la potencia del generador se multiplica con el voltaje por la corriente. Sí, ¿no? Claro, la potencia del generador, el voltaje del generador, Y el voltaje se considera Su corriente. la barra 1 corre del generador. Pero en la corriente se considera conjugada negativo o positivo. ¿Cómo es la fórmula? Positivo. ¿Qué dice la fórmula? Conjugada. Conjugada. Entonces, Pero acá yo tengo esto de acá que es, ¿dónde está la corriente y qué? 7 ¿Y qué? ¿Dónde está? Acá está. menos 17 sería. Negativo, ¿no es cierto? Cambiamos al positivo. Ahí está, convertirlo a positivo. No, sí, no se vayan a equivocar ahí. Ingeniero, 14, ¿no? ¿Cuánto vale eso? A ver. Corriente base 1. 2.042. 1441.55, ¿sí? ¿Está bien o está mal? 2,201. ¿Está bien o está mal? A ver. ¿Está bien? ¿O no? ¿Este qué unidades tiene? Este de acá. Entonces esa es la corriente base. Dividimos esta corriente, multiplicamos esta corriente por esta corriente de acá. Sería por 1.318. Tendría ahí 2690 amperios para pasar. 2600. En el lado del generador.
Y en el lado de la línea de transmisión, ¿cuánto pasa? A ver, ¿qué corriente pasa? En valor nominal. Dígame. Para el voltaje de la barra 1, que es, bueno, multiplica lo que es la potencia presente por la intensidad conjugada, ¿verdad? También arriba. ¿O no? En la fórmula. El voltaje de la barra 1 para calcular es igual a este voltaje entre estos puntos 1 y 3, el voltaje de 3 a neutro. El voltaje de 3 a neutro es este, creo que es. Potencia. La I de la línea es la misma que IG, que en serie. ¿Qué? La misma parte. Por unidad. ¿Qué voltaje? Es la misma. Pero acá se O usa. sea, esta IG circula por todo este lado hasta la barra 3. Todo este lado pasa la misma corriente hasta acá. Y aquí se divide en dos. Una que va hacia la carga 1 y la otra que va al motor. La I base de acá en este sector, aquí sería igual. Sería la potencia que es 50 entre Para el voltaje 3, multiplicado por el diseño, más el voltaje sería voltaje 4. El J4 es reactable en centenas de voltaje. No se confunde. es el último que estoy viendo, profe, el rojito. ¿Qué tienes? Está rotando el informe Es que acá es la corriente base salida en el lado del generador. La corriente Sí, ya en base. su cuaderno lo hacen ordenadito. Esa corriente base dijo que se multiplicaba Por el valor de esta base multiplicado por la unidad, ¿dónde está? Por eso unitario, me sale la corriente nominal. Me sale que entrega el generador. Esa es la corriente nominal. 14,14. 2041 o 2015. No, esa es la base, sino que en la nominal. Ah, claro. O sea, esto por 1.3. 86. Igual. Ahora, esta corriente nominal es igual la que sale del generador a la que llega acá o es diferente. Diferente. ¿Por qué nominal diferente? A ver. El voltaje diferente. En nominal. En unidad no, en unidad todo. 145 sería. Como los voltajes varían, Todo lo que está en se serio. compensa en amperaje para la potencia. O sea, este método nos va a servir, miren, con trabajar con números chiquitos, también. Y ya una vez que ya tengamos ya los resultados, convertimos a su valor nominal. Ahí ya, para saber la respuesta correcta. El valor real. Ya con la práctica esto lo pueden hacer en 10, 15 minutos. ¿O no? Siempre que no nos equivoquemos. Y nos califica todo el ejercicio. No, pero ya depende de cada. Por ejemplo, aquí trabajamos desordenado. Ya ustedes, ordenadito, ya identifican. Ahora sería 145.2
$398,8. 198,8 sería. Por 1,31. El alcalde, el delegado está acá, ¿no? No. Mire, ve, si ustedes tienen algún problema con alguna nota, conversamos acá en aula. ¿Ya? Todo acá solucionamos todo. No es...